Paz a vosotros, hermanos. Ocupen su lugar, por favor. Saludamos a nuestros hermanos que nos acompañan por la transmisión, a todos aquellos, ¿verdad?, que están con nosotros a través de este medio. Les mandamos un saludo de paz. Y bueno, precisamente de eso vamos a hablar, ¿verdad? La paz. ¿Qué es la paz? Porque muchos buscan, es lo que buscan, quieren tener paz. ¿Y la encuentran? Hay quienes no, ¿verdad? Por más que la buscan, no la encuentran. ¿Por qué? ¿Por qué será tan difícil para algunos poder encontrar la paz? Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro, en la carta a los Filipenses, una de las 13 epístolas que escribió el apóstol Pablo y de las que nos hablaba por la mañana nuestro hermano Alexis, ¿verdad? Filipenses, capítulo 4, el verso 7. Filipenses 4, 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro entendimiento en Cristo Jesús. La paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento. ¿Será fácil de entender la paz de Dios? Para muchos no, ¿verdad? Por eso no encuentran la paz. Por eso la buscan, se esfuerzan por encontrar la paz, quieren tener paz, pero no la encuentran, porque dice aquí la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento. No todos pueden comprenderla. Pero dice: guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Cuando tenemos la paz de Dios, Él guarda, Él cuida nuestro corazón, nuestro entendimiento. Nos cuida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas de las veces la gente dice: yo quiero encontrar la paz, pero ¿de qué manera? Cambiando tal vez su situación. Tengo muchos problemas, por eso no encuentro la paz. Tengo enfermedad, tengo necesidades y por eso no puedo encontrar la paz. Pero ¿la paz cambiará todo eso? ¿La paz cambiará nuestra situación? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace la paz en nosotros? Si no va a cambiar nuestra situación, si no va a quitar nuestros problemas, si no va a quitar nuestras necesidades, ¿qué es lo que va a hacer la paz en nosotros? Bueno, pues va a quitar la preocupación, va a quitar la confusión, va a quitar la ansiedad, porque la gente vive ansiosa por tantos problemas que hay. ¿Y nosotros tenemos problemas? ¿Tenemos necesidades? Sí, ¿verdad? Pero entonces, si tenemos problemas y necesidades, ¿no tenemos la paz de Dios? Sí, porque a pesar de esos problemas y de esas necesidades, esa paz que Dios nos da, dice aquí, cambia nuestro corazón. Guarda nuestro corazón para que, aunque haya problemas y necesidades, podamos sentir esa tranquilidad que Dios nos da. Porque decíamos, ¿vale? Esa armonía. La armonía, ¿verdad? Dice nuestro hermano, tener esa armonía con nuestro Dios. Porque decíamos, la paz no va a cambiar nuestra situación, pero sí va a cambiar nuestra manera de ver esa situación. Nuestra manera de afrontar esa situación. Ya no con angustia, ya no con preocupación, ya no tal vez confundidos de qué podemos hacer, sino que nos dará la tranquilidad. Y al darnos tranquilidad también nos va a dar, podemos decir, la serenidad para poder buscar la solución a nuestros problemas. Entonces no debemos de pensar que para tener la paz de Dios, nuestros problemas se tienen que terminar. Al contrario, ¿verdad? Debemos de tener la paz de Dios para poder resolver, para poder afrontar nuestros problemas y nuestras necesidades con tranquilidad, con serenidad.
Esa es la paz que Dios nos da, y la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento. Por eso dice sobrepuja todo entendimiento, porque no todos pueden comprender. Dicen, yo ya quiero tener paz, pero para tener paz se tienen que terminar mis problemas y mis necesidades. Pero dijimos, no es así. Nuestros problemas, nuestras necesidades pueden continuar, pero Dios nos va a dar paz, tranquilidad. Dice, guardará vuestros corazones y vuestro entendimiento en Cristo Jesús. No dice que va a quitar nuestros problemas, ¿verdad? Dice, guardará tu corazón, tu entendimiento. En esos momentos de preocupación, en medio de la tormenta, Dios estará contigo dándote esa tranquilidad. Recordamos ahorita en una ocasión cuando Jesús iba con sus discípulos en un barco y hubo una tormenta. Los discípulos estaban preocupados, estaban asustados, y Jesús estaba durmiendo con toda tranquilidad. En medio de la tormenta, ¿verdad? Él tenía esa tranquilidad. ¿Por qué? Porque sabía que Dios estaba con él. Sabía que su Padre Celestial estaba con él y lo iba a cuidar. Por eso cuando sus discípulos lo despiertan y le dicen, mira, Señor, ¿no ves que vamos a perecer? ¿Qué les dijo él? ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué les dijo? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué hombres de poca fe, verdad? Ellos deberían de haber comprendido que en medio de esa tormenta Dios estaba con ellos, así como Jesús. Decíamos, él estaba durmiendo muy tranquilo en medio de la tormenta. Y eso es lo que trae la paz de Dios en nosotros, en nuestro corazón. Decíamos, no quita los problemas, pero sí nos ayuda a tener la tranquilidad. Y al darnos tranquilidad, como decíamos, podremos buscar la mejor solución para nuestros problemas, porque cuando la gente está desesperada, está ansiosa, pues ni siquiera puede pensar la manera correcta para solucionar su problema. Entonces, por eso decíamos, debemos de buscar primeramente la paz de Dios. No debemos de pensar que tener paz es no tener problemas, sino que debemos de tener la paz de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, para poder afrontar nuestros problemas y nuestras necesidades. Y es que muchas de las veces dejamos que esas situaciones nos quiten la paz. Decíamos, llega una situación, llega un problema y perdemos la paz, perdemos la tranquilidad. Sí, nos preocupamos y decíamos, buscamos la solución, pero siempre teniendo la paz de Dios en nuestro corazón, confiando en que Él va a estar con nosotros, confiando en que Él nos va a ayudar. Vamos a ver aquí mismo en Filipenses, ahora el verso 11, estamos en el capítulo 4, verso 11, dice, no lo digo en razón de indigencia, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. ¿Qué es indigencia? ¿Qué es una persona indigente? ¿Mandé? Pobreza extrema. Y dice Pablo, yo no lo digo en razón de indigencia, en razón de que no tuviera nada, ¿verdad? Sino que dice aquí, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Decíamos, muchas de las veces nuestra situación quita de nosotros la paz. Pero aquí Pablo dice, yo he aprendido a contentarme, a estar feliz con lo que tengo. Dice el verso 12, sé estar humillado y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Dice Pablo, a mí no me interesa mi situación. Si tengo abundancia, qué bueno, gracias a Dios, la voy a disfrutar. Pero si no tengo nada, gracias a Dios. He aprendido a contentarme con lo que tengo. Si tengo mucho, lo aprovecho, lo disfruto. Si no tengo nada, estoy feliz. Entonces, si nos damos cuenta de la paz que tenía el apóstol Pablo, Pablo no permitía que su situación económica le quitara la paz. Pablo tuviera lo que tuviera, tuviera poco, tuviera mucho,
Él dice, yo he aprendido a estar feliz con eso. Decíamos, si en algún momento tenemos en abundancia, qué bueno, gracias a Dios, y lo disfrutamos, ¿verdad? Pero si en algún momento no tenemos nada, ¿qué vamos a hacer? Lo que le dijo a Job, su esposa, cuando perdió todo, ¿qué le dijo la esposa de Job? A Job. Dice, mira, todo lo que te ha pasado, ya no te queda nada, ahora maldice a Dios y ya muérete. ¿Sí? ¿Diríamos nosotros algo parecido? No, tendríamos que decir lo mismo que el apóstol Pablo. Si ahora no tengo nada, estoy feliz. ¿Por qué? Porque sé que Dios está conmigo. Dice el siguiente verso, ¿verdad? El 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces nos damos cuenta de la confianza que tenía Pablo. Y decía, a mí no me interesa mi situación económica. Yo estoy feliz, yo estoy contento. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo. Y Él está conmigo, Él me fortalece y puedo hacer todo. Tenga o no tenga cosas materiales. Yo lo puedo todo porque Cristo está conmigo. Entonces, ¿qué podríamos decir de Pablo? Que tenía una paz, ¿verdad? Tenía la paz de Dios en su interior. La paz de Dios estaba con él, fortaleciéndole, ayudándole. Porque conocemos la vida del apóstol Pablo, ya nuestro hermano Alexis nos hablaba un poco de todo ello, ¿verdad? Pero ¿cómo fue la vida del apóstol Pablo? ¿Tranquila? ¿Placentera? ¿Sin preocupaciones? No, fue perseguido, tuvo que estar viajando de un lado hacia otro, azotado, en una ocasión lo apedrearon y lo dejaron ahí tirado pensando que ya estaba muerto. Pero él dice, yo sé contentarme con lo que tengo. Me vaya bien, me vaya mal. Sé que Cristo está conmigo y Él me va a fortalecer. Aquí en Colosenses capítulo 3, la siguiente hoja. Y capítulo 3, verso 15 y 16 de Colosenses, la carta a los Colosenses, dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortando los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia cantando en vuestros corazones. Y dice Pablo, la gracia, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Pero ¿cómo va a gobernar la paz de Dios en nuestro corazón? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para que la paz de Dios esté en nuestro corazón? Dice aquí, exhortándonos unos a otros, enseñándonos, dice, habita en vosotros en la abundancia en toda sabiduría, enseñándonos, exhortándonos, ayudándonos unos a otros, apoyándonos. ¿Con qué nos vamos a ayudar? ¿Con qué nos vamos a apoyar? ¿Con qué nos vamos a exhortar unos a otros? Con la palabra de Dios. Esto es lo que va a traer paz a nuestro corazón. De esa manera la paz de nuestro Dios estará en nuestro corazón. Dice, y exhortándonos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia cantando en vuestros corazones al Señor. Con la palabra de Dios, pero solamente con la palabra de Dios. También aquí dice con canciones espirituales. Escuchar esas alabanzas que nos hablan del amor de Dios, de su misericordia, de su poder, de su grandeza. Todo eso es lo que va a traer paz a nuestro corazón. Vivimos en un mundo que actualmente está lleno, y ya lo hemos comentado, ¿verdad?, de todo tipo de contaminación. Y en una ocasión comentábamos que incluso contaminación auditiva. Y todo eso que ha causado en la humanidad. Estrés. Salir a la calle, escuchar todo el ruido de la ciudad, de los automóviles,
música que ponen a todo volumen, todo eso ha creado estrés en la humanidad. Se dice que esa es la enfermedad moderna, ¿verdad? El estrés, la ansiedad. ¿Y nosotros qué hacemos para no enfermarnos de esa manera? Dice aquí, con la palabra de Dios. Y escuchando esas canciones, esos himnos, esas canciones espirituales que nos van a traer paz, porque nos van a hablar del amor de Dios. Nos van a mostrar la grandeza de nuestro Padre Celestial. Entonces decíamos, aunque vivimos en este mundo lleno de tanto estrés, Dios va a poner paz en nuestro corazón a través de su palabra. Comprendiendo esas promesas que se encuentran en la palabra de nuestro Dios. Comprendiendo el amor de nuestro Padre Celestial que se encuentra descrito en nuestra Biblia. Todo eso, aunque estemos en medio de este mundo, decíamos, lleno de estrés, podemos tener tranquilidad. Así como decíamos, nuestro Señor Jesucristo en medio de una tormenta donde sus apóstoles tenían miedo porque decían, vamos a perecer, nos vamos a ahogar. El barco en el que vamos se va a hundir, nosotros vamos a morir. Y Jesús, con paz y tranquilidad. Y eso es lo que va a hacer la palabra de Dios en nosotros. Sí, los problemas van a seguir, las necesidades van a seguir, el mundo, decíamos, lo hemos visto y hemos pedido a nuestro Dios, ¿verdad? Se nos han dicho de los desastres que han ocurrido, de guerras, de maldad, delincuencia, y pedimos a nuestro Dios. Y nosotros vivimos en este mundo. Pero Dios nos da tranquilidad, nos da paz. Para no caer en esa ansiedad en la que vive el mundo actualmente. Y decíamos, ¿cómo nos da esa paz y tranquilidad? Con su palabra. Alimentándonos con su palabra. Leyendo la palabra de nuestro Dios, todo eso nos va a traer paz y tranquilidad. Y dice aquí el apóstol Pablo, con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia cantando en vuestro corazón al Señor. Porque es lo que dicen muchos, ¿no? Que la música da tranquilidad. Pero bueno, también depende de qué música, ¿verdad? Y en este caso, Pablo nos está diciendo, estas canciones espirituales es lo que te va a dar la tranquilidad que necesitas. También nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 16 nos habla de esta paz. Juan capítulo 16, verso 33. Juan capítulo 16, el verso 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo, dice aquí nuestro Señor Jesucristo, vas a tener aflicción, vas a tener problemas, necesidades, preocupaciones. Pero ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Venció al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y en quién tenemos que confiar? En Él que venció toda la maldad, toda la preocupación. Debemos de confiar porque Él ha vencido al mundo. Por eso dice al principio del verso, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En Él, porque Él es el que ha vencido al mundo. Y nosotros confiamos en Él, ¿verdad? Confiamos en nuestro Señor Jesucristo. Y esa confianza, decíamos, es la que nos va a dar la paz, la tranquilidad. Pero que dice, estas cosas os he hablado. ¿Qué cosas son las que le había hablado?
en el verso 29 dice, pero en el verso 31, ahora, y respondióles Jesús, ahora creéis, he aquí la hora viene, ya ha venido que seréis esparcidos, cada uno por su parte, y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. ¿Qué les está diciendo? Que iban a ser esparcidos. ¿Y de qué manera? ¿O por qué iban a ser esparcidos? Por la persecución, ¿verdad? He aquí la hora viene y ha venido en que seréis esparcidos cada uno por su parte y me dejaréis solo. Les está hablando de la persecución. Les está hablando que iban a ser perseguidos, iban a ser encarcelados, que algunos de ellos iban a morir. Pero después dice, y esto se los digo para que tengas paz. Como que alguien podría decir, eso es contradictorio, ¿verdad? Me dicen que voy a sufrir, que voy a ser perseguido, que me van a maltratar, que voy a sufrir muchas cosas, y me lo dice para que tenga paz. No, al contrario, eso ya me estresó, ya me llenó de ansiedad. ¿Cómo que voy a sufrir todo eso? Pues decimos, alguien va a decir esto es contradictorio. Pero es así. Sí, Jesús les estaba advirtiendo, van a sufrir todo eso. ¿Pero qué dijo el apóstol Pablo? ¿Qué dijo el apóstol Pablo cuando dijo, he aprendido a contentarme con lo que tengo? Si tengo en abundancia, qué bueno, si no tengo nada, qué bueno. ¿Y qué dijo? El siguiente verso que leímos, ¿qué decía? Un verso muy conocido y que yo creo que si no lo sabemos deberíamos de aprenderlo y que fuera parte de nuestra vida. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces es lo que les está diciendo Jesús. Sí, van a ser esparcidos, van a ser llevados presos, van a ser golpeados, azotados. Y se los digo para que tengan paz. Es decir, para que aprendan a confiar y decir, como el apóstol Pablo lo dijo en esa ocasión, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y podrán llegar aflicciones, persecuciones, pero sabemos que si Cristo está con nosotros, si Cristo nos ayuda, nos fortalece, podremos tener paz. Porque decíamos, la paz no es dejar de tener problemas. La paz es la tranquilidad para poder afrontar esos problemas. Los problemas no deben de quitar la paz de nosotros, sino que nosotros, con esa paz de Dios, debemos de aprender a resolver nuestros problemas, a afrontarlos, a aceptarlos. Porque Pablo pudo haber dicho, sí, yo estoy acostumbrado a tener mucho, ¿verdad? A vivir en abundancia. Y cuando tengo poco, pues ahí ya no me gusta. Tengo que buscar la manera de volver a tener abundancia. No, dijo, yo estoy contento con lo que tengo. Y nosotros también somos felices cuando no tenemos problemas. Somos felices cuando todo está bien, cuando no hay enfermedad, cuando nuestra vida es tranquila, somos felices. Pero cuando comienzan los problemas, se termina nuestra felicidad. Sí vienen las preocupaciones, pero yo creo que nuestra felicidad en Cristo continúa, porque sabemos que en esos momentos difíciles Él está con nosotros. Y eso es lo que nos debe de llenar de gozo, de decir, sí, tengo problemas, tengo enfermedad, pero Cristo está conmigo. Y eso es motivo para estar triste o para estar gozoso. Para estar gozoso en medio de los problemas. Eso es lo que debemos de aprender, ¿verdad? A confiar en nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad. Yo he vencido al mundo. Debemos de aprender a confiar en nuestro Señor Jesucristo, porque Él venció el mundo. Y decíamos, al vencerlo no quiere decir que terminó con los problemas, como muchos creen. Diciendo, no, es que Cristo todavía no está reinando aquí, porque hay muchos problemas. Hasta que venga y comience a reinar, se va a terminar todo, y entonces sí se va a establecer el reino de Dios. No, el reino de Dios ya está aquí, lo vino a establecer nuestro Señor Jesucristo hace aproximadamente 2000 años, ¿verdad? Cuando inició su predicación. Pero
Hay organizaciones religiosas que dicen, no, el reino de Dios todavía no está, porque hay problemas, hay delincuencia, hay necesidades, hay maldad. Sí, eso es lo que hay en el mundo, y aquí lo dice, en el mundo tendréis aflicción. Y es lo que hay en el mundo, pero en nosotros, en el pueblo de Dios, ¿qué es lo que hay? Paz, tranquilidad. Sí, decíamos, sí, sigue habiendo problemas, pero en medio de esos problemas tenemos paz. La paz que solamente nuestro Señor Jesucristo nos puede dar. La paz de Dios. Porque a eso vino Cristo, ¿verdad? A eso lo envió Dios, su Padre. Lo envió a traer la paz. O al menos así lo dijeron los ángeles cuando nació Jesús, ¿verdad? ¿Qué dijeron los ángeles cuando Jesús nació y estaba ahí en un pesebre? ¿Alguien recuerda las palabras de los ángeles? Paz, paz en la tierra y buena voluntad a los hombres. A eso vino Cristo, a traer la paz. Pero decíamos, hay quienes se confunden porque dicen, no, es que Cristo no trajo la paz, sigue habiendo guerras, sigue habiendo problemas, sigue habiendo necesidades. Entonces Cristo no pudo traer la paz, la va a traer cuando venga a establecer su reino. No, decíamos, Cristo ya estableció el reino de Dios aquí en la tierra y trajo paz. Sí, trajo paz. Entonces, ¿por qué hay tanta guerra en el mundo? Porque no la han aceptado, no han aceptado ese reino que vino a establecer nuestro Señor Jesucristo. Pero su iglesia, su pueblo que ya lo aceptó, entonces sí tiene esa paz que Él trajo. ¿Por qué? Porque decimos, ya somos el pueblo de Dios. Somos parte de este reino que Él vino a establecer, un reino de paz. Pero ¿cómo es esa paz? Una paz espiritual. Lo decía ahí el apóstol Pablo, ¿verdad? La paz de Dios gobierne en tu corazón. Esa es la paz que trajo a nuestro Señor Jesucristo. Y es la paz que siempre le ha ofrecido a su pueblo. Es la paz que siempre ha querido que su pueblo tenga. Que la humanidad no la quiera aceptar, no la quiera comprender, porque ya lo decía Pablo. Esa paz que sobrepuja todo entendimiento, que no todos comprenden. Por eso no la pueden aceptar, por eso no la pueden tener. Pero nosotros sí debemos de aceptar esa paz. Porque, por ejemplo, el pueblo de Dios, el pueblo judío que conocía a Dios, ¿por qué no aceptó a Jesús? ¿Por qué no lo reconoció como su Mesías? Porque no lo comprendieron. Ellos estaban esperando un Mesías que les diera libertad de sus opresores, ¿verdad? Del pueblo romano en ese tiempo. Desde el Mesías nos tiene que traer la paz y la tranquilidad, la libertad. Llegó Jesús y no lo reconocieron. Pero nos preguntamos, ¿y si trajo Jesús la paz, la tranquilidad y la libertad? Sí, la trajo, pero ellos no la comprendieron porque ellos estaban esperando que los liberaran del imperio romano. Pero la libertad que trajo Cristo, ¿cuál fue? La libertad espiritual, la libertad del pecado, la libertad de la maldad. Entonces por eso no pudieron comprenderlo. La paz que ellos querían era que el pueblo que los estaba dominando se fuera de su tierra para que ellos pudieran vivir con tranquilidad. Pero no, la paz que trajo fue una paz espiritual. Decíamos, por eso el mismo pueblo de Israel no lo entendió en ese momento. ¿Y qué pasa actualmente con la humanidad? Está igual, ¿verdad? No se han dado cuenta de la paz que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo, de la libertad que nos ofrece. Ellos dicen, no se ha establecido nada de eso, porque sigue habiendo maldad, sigue habiendo guerras, sin comprender el mensaje, la paz y la libertad que trajo nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 8 y verso 9.
Segunda de Corintios, capítulo 4, el verso 8 dice: estando atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, abatidos, mas no perecemos. ¿Dijo Pablo que ya no tenía problemas? No, ¿verdad? Digo, sí los sigo teniendo. Dice, estando atribulados en todo, mas no angustiados. Entonces, Cristo no vino a quitar la tribulación. ¿Qué vino a quitar? La angustia. La angustia que se produce por la tribulación, por los problemas. Eso es lo que nos está ofreciendo. Hay quienes dicen, si tú aceptas a Cristo, tus problemas se van a terminar, y así se presentan, ¿verdad? Diciendo, deja de sufrir, para de sufrir. Y porque si vienes aquí, pues ya se terminan todos tus problemas. ¿Jesús ofreció eso? No, aquí lo dice Pablo. Estando atribulados en todo. Sí, tenemos tribulación, pero no estamos angustiados, porque la paz de Dios ya está en nosotros. Dice, en apuros, mas no desesperamos. La gente se desespera. ¿Y qué voy a hacer? Mis problemas ya no tienen solución. Y se desespera, y al desesperarse, pues le va a costar más trabajo poder encontrar una solución, ¿verdad? Porque ya no piensa de manera clara, de manera adecuada, sino que la misma desesperación no le deja encontrar la solución a su problema. Entonces dice, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados. Decíamos, eso fue lo que le dijo Jesús a sus discípulos. Van a ser perseguidos, va a llegar la hora, y ya es la hora, decía él, en que seréis todos esparcidos y me van a dejar solo. Pero les dijo, y eso se los digo para que tengan paz. Pues aquí lo dice el apóstol Pablo, perseguidos, mas no desamparados. Sí, los apóstoles fueron perseguidos, y la iglesia a lo largo de la historia podemos darnos cuenta cómo fue perseguida, y se tenía que esconder en cuevas, en los montes, por todas partes se tenía que esconder. Pero dice aquí el apóstol Pablo, perseguidos, mas no desamparados. Dios no los desamparó. Dios nunca ha desamparado a su iglesia. Ellos seguramente habían comprendido las palabras de Pablo, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y se cumplieron esas palabras? Sí, y la prueba está en que nosotros estamos aquí. Porque si no se hubieran cumplido esas palabras, la iglesia hubiera sido destruida. Y nosotros, pues no sabemos dónde estaríamos ahora, ¿verdad? Entonces, la iglesia nunca ha sido desamparada, y decíamos, la prueba de eso es que nosotros estamos aquí. Porque Dios siempre cuidó, Dios siempre sustentó a su pueblo, a su iglesia. En los problemas, en las necesidades, Dios siempre estuvo con su iglesia, dándoles esa paz, esa tranquilidad, esa paz que solamente nuestro Señor Jesucristo pudo traer a este mundo, la paz de nuestro Dios. Perseguidos, mas no desamparados, abatidos, mas no perecemos. Y decíamos, la iglesia no pereció, a pesar de todo lo que ha sufrido, a pesar de todas las persecuciones que se dieron en tiempos pasados, la iglesia no pereció. ¿Por qué? Porque Dios no la desamparó. Entonces eso es lo que nos debe de dar esa confianza, porque así lo decía Cristo, ¿verdad? Confiad, yo he vencido al mundo. Esta es la paz que yo les traigo, decía él. Deben de aprender a confiar porque yo he vencido al mundo. Y decíamos, si al leer la historia de la iglesia, eso nos debe de dar más confianza, porque de esa manera nos damos cuenta cómo Dios siempre ha cuidado a su pueblo. Cómo la iglesia de Dios, a pesar de haber sido perseguida, de que siempre ha querido ser destruida, los enemigos de la iglesia no han podido, ¿verdad? Y decíamos, la prueba somos nosotros que estamos aquí. Si la iglesia hubiera sido destruida, nosotros no estaríamos aquí en este momento. Estaríamos, pues no sé, igual que toda la humanidad, ¿verdad? Alejados de Dios.
Decíamos, esta paz es la que Dios siempre ha querido para su pueblo. Una paz espiritual, una paz en medio de la tormenta, en medio de la aflicción, en medio de las necesidades de la enfermedad. Y esa paz la vamos a obtener si confiamos en nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra, y decía Pablo, aún a través de estas canciones espirituales. Vamos a ver el libro de Génesis, capítulo 43. Vamos a leer una historia conocida, ¿verdad? Todos conocemos la historia de José. ¿Quién fue José? Uno de los hijos de Jacob. Pero, ¿qué pasó con él? Fue vendido por sus hermanos, ¿verdad? Y fue llevado como esclavo a Egipto. Y ahí fue arrojado a la cárcel por una injusticia, por una mentira de la esposa de Potifar, un falso testimonio, ¿verdad? Fue arrojado a la cárcel. Entonces podemos decir que la vida de José también fue difícil, también sufrió, ¿verdad? Vendido por sus hermanos. ¿Qué habrá sentido cuando sus hermanos lo vendieron? ¿Qué siente usted cuando su familia o siente algún tipo de rechazo de su familia? ¿Cómo se siente? Traicionado, triste. ¿Y cómo se habrá sentido José cuando vio que sus hermanos lo estaban vendiendo? Lo estaban cambiando por unas monedas. ¿Qué habrá sentido? Pues sí, algo fuerte, ¿verdad? Algo fuerte para él. Decíamos, llega a Egipto, y ahí sí obtiene una buena posición, pero por un falso testimonio es arrojado a la cárcel. ¿Pero ha de haber sufrido antes de llegar a ese lugar? Ha de haber sufrido, ¿verdad? ¿Le pasan un micrófono a nuestra hermana, por favor? Antes de haber llegado a ese lugar, bueno, A la ha casa de de haber, Potifar. ajá, ha de haber sufrido porque fue vendido como esclavo. No lo mencionó la palabra de Dios, pero yo me imagino. Entonces, después ya le fue bien, se ganó ese lugar que tuvo, pero pues igual por esta mujer para la cárcel por mentiras. Por mentiras, sí, dice nuestra hermana. Antes de llegar a ser o de tener esa posición ahí dentro de la casa de Potifar, una posición muy importante, sufrió porque llega un esclavo y no le van a decir, pásale, tú eres ahora el dueño de todo esto, ¿verdad? No, como decimos, tuvo que comenzar desde abajo, irse ganando el puesto y la confianza de este hombre llamado Potifar, hasta que Potifar dijo, sí, este hombre me conviene ponerlo a cargo de todos mis bienes. Entonces ahí ya le fue mejor, pero ¿cuánto tiempo le... Dios siempre estuvo con él. Y decíamos, sufrió. Pero ¿cómo habrá estado su estado de ánimo? Angustiado, desesperado. ¿No? Decíamos, si se hubiera sentido de esa manera, no hubiera llegado al lugar al que llegó. No, él seguramente estaba con paz y tranquilidad, por eso pudo trabajar y demostrar las habilidades que tenía para llegar a ese puesto. Después, decíamos, es arrojado a la cárcel, estuvo ahí algunos años, sale de la cárcel y quedó ahora con el faraón, como el segundo del faraón, ¿verdad? ¿Y qué pasó en ese momento? Llegaron sus hermanos, porque había hambre en la tierra de Canaán, y sus hermanos tenían que ir a buscar el alimento. ¿Qué habrá sentido cuando vio a sus hermanos? ¿Qué habrá sentido cuando vio a aquellos que lo habían vendido? ¿Emoción? ¿No se habrá molestado? Diciendo, estos fueron los que me vendieron, ahora me voy a vengar de ellos. ¿No habrá sentido eso? ¿Le dio alegría? Aquí el capítulo 43, verso 23, que dice, y él respondió, aquí ya está hablando con sus hermanos que llegaron a comprar el alimento, ¿verdad?
Bueno, leo el verso 22, dice, hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Esto lo están diciendo los hermanos de José. Dice, nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Y él respondió, es decir, José. José respondió, ¿qué respondió? Paz a vosotros. Es un saludo que tiene la iglesia de Dios y que lo vemos muy común, ¿verdad? Paz a vosotros. Paz a ti. Pero realmente, ¿qué significa esto? Ya lo dijo Cristo, en el mundo tendréis aflicción, pero en mí tendréis paz. Entonces, al decir paz a vosotros, lo que estaba diciéndoles José en ese momento a sus hermanos es que la paz de Dios esté en ustedes. Que la paz de Dios, como decía el apóstol Pablo, gobierne sus corazones, su entendimiento. Que puedan tener esa paz que solamente Dios puede dar. Ellos eran el pueblo de Dios y conocían esa paz. Y Pablo así saludó, pero José así saludó a sus hermanos, a aquellos que lo vendieron, a aquellos que, como decía nuestra hermana, lo traicionaron. No es tan común el paz a vos, porque implica muchas cosas, una bendición. Dice Cristo Jesús, es una paz que el mundo no da. Bueno, imagínense que el mundo no da. Quizás tendrás confianza y eso, pero esa paz que dice usted que sobrepuja todo entendimiento, porque así como lo hemos venido leyendo, implica muchísimas cosas, pues digo, maravillosas, ¿verdad? Porque si las llegáramos a comprender ese saludo, ahí implica tanto bendición, confianza, pues sí, no lo puedo explicar, pero alcanzo a captar así como que está en ese paz a vos, les están deseando, bueno, estamos deseando lo mejor espiritual, lo mejor. Sí, decíamos ya es tal vez un saludo que lo vemos muy común, pero implica una gran bendición, porque no estamos deseando la paz del mundo, estamos deseando la paz de Dios. Y eso es lo que José le estaba diciendo a sus hermanos. Seguimos leyendo el verso 23 que dice, y él respondió, paz a vosotros, no temáis. Es lo mismo que decía Jesús, ¿verdad? No temáis, confiad, yo he vencido al mundo. En aquí dice, paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro de en vuestros costales, vuestro dinero vino a mí y sacó a Simeón a ellos. Bueno, dice, vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro. Entonces, en ese paz a vosotros, les estaba deseando, te estaba transmitiendo la paz de Dios, la paz que solamente Él nos puede dar, porque decíamos también la situación que estaban pasando sus hermanos no era fácil, no había alimento, tenían que ir a buscarlo. Y no es como ahora que salimos, vamos a la tienda, vamos a otro lugar y compramos todo, ¿verdad? Ellos tuvieron que cruzar el desierto. Y la situación que estaban viviendo con su padre, que su padre todavía lloraba por la supuesta muerte de su hijo José, ¿verdad? Porque él todavía pensaba que José sí había muerto. Esa situación era difícil, era complicada, pues ahí le está diciendo José, paz a vosotros. Porque también podemos decir, ellos estaban tranquilos después de haber vendido a su hermano. No, cuando fueron con su padre y le dijeron esa mentira, ¿verdad? Que un animal salvaje lo había matado, y vieron cómo se puso su padre, ¿qué tan sentido? Yo creo que se han de haber arrepentido, pero han de haber dicho, ¿y ahora qué? ¿Cómo podemos solucionar esto? Al ver cómo quedó su padre en depresión, vamos a llamarlo así, ¿cómo se habrán sentido? Y la prueba está que, si leemos la historia, a Benjamín, el hijo más pequeño, lo cuidaban. Incluso estaban dispuestos ellos a dar su vida para cuidarlo. ¿Para qué? Para no darle otra preocupación a su padre. Entonces vemos que esa acción que ellos realizaron de vender a su hermano
pues sí tuvo sus consecuencias aún en ellos mismos, no los dejaba estar con tranquilidad, con paz. Y aquí José les dice, paz a vosotros, tengan paz, la paz de Dios esté con ustedes. Y decíamos, y comentaba nuestra hermana, eso implica muchas cosas. Una gran bendición de parte de nuestro Dios que nos da esa paz y tranquilidad en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Regresamos a Juan capítulo 14. Evangelio de Juan capítulo 14. El verso 27. Juan 14, 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy, no se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. La paz os dejo. ¿Cuál paz? ¿La paz que el mundo ofrece? No, ¿verdad? Dice, la paz os dejo, y aclara, mi paz os doy. Pero también dice, no como el mundo la da. ¿El mundo ofrece paz? Sí, busca la paz. Pero ¿cómo quiere obtener la paz el mundo? Cuando hay guerra en las naciones, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, trata de establecer la paz. ¿Pero cómo lo hace? Muchas de las veces con la misma, a través de la guerra, ¿verdad? Manda a sus soldados para establecer la paz, para restablecer el orden. Entonces, esa es la paz que el mundo ofrece. Quiere establecerla a través de otra guerra, de más violencia. Esa es la paz que el mundo ofrece. Y Jesús, ¿qué dice aquí? La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. ¿Por qué? Porque la paz que ofrece nuestro Señor Jesucristo es la paz de Dios. La paz de Dios que debe de gobernar en nuestros corazones. Y dice aquí mismo, no se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Si recordamos, José fue lo que le dijo a sus hermanos, paz a vosotros, no temáis, no tengan miedo. Y Cristo también nos dice lo mismo. No tengan miedo. Dice, sí, van a tener aflicciones, van a tener dificultades, problemas, pero no tengan miedo. Yo voy a estar con ustedes dándoles la paz. Esa paz espiritual que el mundo no puede dar. ¿O sí el mundo podrá ofrecernos una paz espiritual? No, decíamos, por eso hay tanta enfermedad mental, como las que mencionábamos, el estrés, la ansiedad, ¿cuál más? ¿Lo escuché? La depresión, todas esas enfermedades que ya hay actualmente en la humanidad. ¿Por qué? Porque no pueden obtener esta paz espiritual. Nosotros, gracias a Dios, sí la tenemos. Gracias a su palabra, porque ya lo leíamos. Es a través de la palabra de nuestro Dios y a través de esas canciones espirituales como Dios trae paz a nuestro corazón. Es lo que dice aquí, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. No como el mundo la da, yo se las doy. Dice, por lo tanto, no tengan miedo. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. No se confundan. No estén angustiados. No tengan temor. Y si tenemos la paz de Dios en nosotros, ¿tendremos temor? No, ¿verdad? El temor quedará fuera, porque Dios nos va a dar esa paz espiritual. La paz que decíamos, Cristo siempre ha querido para su pueblo, y la paz que vino a mostrarnos nuestro Señor Jesucristo. Y así se lo dijo también a sus discípulos en Lucas capítulo 24. Después de haber resucitado, que los discípulos seguramente estaban tristes, angustiados, ¿verdad? Por todo lo que pasó, por todo lo que vivieron en esos momentos cuando Jesús fue arrestado y crucificado. Pues sí, seguramente se sentían, ¿cómo podríamos decir? Sí, angustiados, inseguros, pensando, ¿y ahora qué va a pasar? Perdón. ¿Ahora qué va a pasar con nosotros? Nuestro maestro ya no está. ¿Qué va a pasar con nosotros? Pues después de la resurrección, nuestro Señor Jesucristo
se presenta a ellos, y aquí en Lucas 24, verso 36, dice: y entre tanto que ellos hablaban estas cosas, él se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Los saludó de esta manera, y decíamos, y al decirle paz a vosotros, les está ofreciendo la paz de Dios. Esta es la paz de Dios que nos ofrece a cada uno de nosotros. Por eso, la iglesia de Dios nos saludamos de esta manera, ¿verdad? No es únicamente decirnos buenos días, que tengas un buen día. No, es decir, que la paz de Dios esté en tu corazón. Que la paz de Dios gobierne tu corazón para que, aunque tengas problemas y aunque tengas necesidades, puedas sentir esa tranquilidad, ese gozo, esa confianza de que Dios y su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, están contigo. Y decir como Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces el saludo que tiene la iglesia de Dios no es un saludo muy grande, muy, ¿cómo se me fue ahorita? No es muy común, pero tampoco, pero muy pequeño, por llamarle así, sino es muy simple, muy insignificante, sino que ahí va implícita la paz de nuestro Dios. Decimos, por eso este es el saludo de la iglesia de Dios. Por eso así nos saludamos a otros, unos a otros. Cuando nos decimos paz a ti, paz a vos, paz a vosotros, estamos diciendo que la paz de Dios esté contigo. Que la paz de Dios gobierne en tu corazón, y que aunque tengas problemas y necesidades, Él te va a fortalecer. Él te va a dar esa paz y esa tranquilidad que necesita tu ser, tu espíritu, tu mente. Este es el saludo de la iglesia de Dios, y debemos de comprenderlo, ¿verdad? Para no repetirlo únicamente como diciendo, bueno, así me dijeron que tenía que saludar y lo voy a hacer de esa manera. No, cuando nos decimos paz a vos, en nuestra mente debe de ir ese deseo, que la paz de Dios esté contigo. Que Dios esté contigo, quitando toda angustia, toda preocupación, toda confusión, porque aquí lo dice: no se turbe vuestro corazón, no se confundan. Y que en medio de la necesidad puedas tener esa tranquilidad y esa paz que solamente Dios nos puede dar. Bueno, pues me despido con este saludo, ¿verdad? Paz a vosotros. Que Dios los bendiga, hermanos.